ciudad de Caracas, localizado en la avenida Urdaneta, entre las actuales esquinas de Veroes y Santa Capilla, se encuentra un punto de la ciudad cargado con su más antigua y representativa historia. La Escuela Superior de Música José Ángel Lamas constituye uno de los hitos históricos más relevantes de la ciudad. Tan es así que en algunos momentos se ha llegado a pensar que lo que se llama el horcón fundacional de la ciudad, es decir, la pieza donde se amarraban, donde los españoles amarraban las sogas para medir lo que se llamaban los codos de la cuadra central, es posible que ese horcón hubiese estado y pudiera estar en este terreno. Lo que hoy conocemos como la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas era pues la casa de la familia de nuestra heroína Luisa Cáceres de Arismendi. La escuela albergó en su sede y fue testigo del nacimiento de las organizaciones musicales más importantes en la historia del país. Es justo decir que digamos, la escuela, o lo que hoy conocemos como la escuela, está implantada en un nivel de la ciudad que para nosotros es absolutamente normal, pero que en definitiva, si comparamos con siglos pasados, estamos muy por encima de cuál era el nivel original de al menos la época del siglo XVI. Hay que hacer mucho hincapié en que, digamos, esta casa, que después devino en lo que hoy es la escuela, está dentro de lo que se ha hablado como las manzanas fundacionales de la ciudad de Caracas. Digamos, nosotros tenemos actualmente la escuela funcionando a través de tres sectores muy bien definidos. Pues. El sector que actualmente da hacia el ala norte, que es lo que conocemos como la avenida Urdaneta, y que formalmente instituyó el arquitecto Chatén. Luego, en la mitad de la parcela o el lote de parcela que ocupamos, está lo que nosotros hemos llamado como el claustro, que se remonta a épocas de por lo menos el siglo XVI-XVII, y el final de la parcela, que es de mitad del siglo XX. La casa como tal fue construida, mejor dicho, hacia 1731. Y hay un documento en donde la casa era propiedad de un presbítero y cuando él se va, pocos días antes de irse, él hace un testamento y le lega la casa, que todavía está en construcción, a una ahijada, que es una Mijares de Solórzano. El obispo muere y entonces la casa pasa, pues por herencia, a esta familia. Después de la independencia es adquirida por los Arismendi, seguramente del gobierno que había expropiado y tal, y allí vive la famosa heroína Luisa Cáceres de Arismendi. De hecho, ella muere en esa casa, creo que hacia 1860 aproximadamente. Digamos, las consecuencias del terremoto pues fueron devastadoras. Seguramente pues las personas que en aquella época vivían aquí se encontraron con la realidad de que en lugar de rescatar, pues debieron entonces más bien demoler lo poco que quedó en pie. Al menos en esta zona, pues específicamente donde está ahora la escuela. Pero obviamente desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista físico, lo que hoy vemos tiene data de precisamente esa época. Repite, entre comillas, lo que existía antes para mantener esa concepción. Por eso es que a veces uno pues tiende a llamar esto como una edificación del siglo XVI, aunque lo que hoy vemos de pronto físicamente no está construido en el siglo XVI, porque bueno, surgió a partir de las ruinas de la época del terremoto, pues.
originalmente esta escuela, aun cuando hoy en día es escuela de música, la escuela originalmente se llamó Academia de Bellas Artes, un poco en el concepto europeo de la formación en el campo de la artística. Entonces la Academia de las Bellas Artes incluía la formación en el campo de la música, obviamente, la pintura o artes plásticas y la escultura. Entonces, para hacer eso efectivo, la casa necesitaba tragaluces, se necesitaba que entrara la luz del sol, y se introdujeron entonces los cambios necesarios para que eso se pudiera hacer efectivo acá. Cuando el Estado compra esta casa para otorgarse a la academia, empieza un proceso de renovación que es necesario para darle capacidad a la casa, pues de albergar todo lo que se previó que la casa albergara. Entonces todo este espacio fue un espacio diseñado por Alejandro Chatain, que era fue el responsable de que esto tuviera tragaluces, que tuviese la iluminación necesaria, y en estos salones pues se daban las clases correspondientes de escultura y artes plásticas. Y aquí trabajó gente como Monasterios, aquí estudió Armando Reverón, aquí estuvo Cristóbal Rojas, aquí hubo, digamos, los más grandes pintores y escultores de este país pasaron por aquí. El cambio cuando las artes plásticas empezaron a crecer en su desarrollo y la parte de música empezó a crecer en su desarrollo, implicó el traslado de la Escuela de Artes Plásticas, que es lo que hoy se conoce como la Escuela de Arte de la Cristóbal Rojas. Pero hubo un momento a partir del cual esto fue solamente Conservatorio Nacional de Música, porque además a la institución le fue cambiando el nombre un buen número de veces. Primero en el año 1945 pasó a llamarse Escuela Superior de Música, porque se suponía que había otra escuela que era la Escuela Elemental. La gente iba y daba sus primeros pasos allá y después venía para acá y hacía aquí su formación superior teóricamente. En la década de los 50 eso cambia y entonces esta pasa a llamarse Escuela Superior de Música José Ángel Lama, que es el nombre que conserva hasta hoy en día. Cuando yo ingresé aquí ya estaba establecida como Escuela Superior de Música, el director era el maestro Sojo. Ya el maestro Sojo había hecho toda una gran labor, el Orfeón Lama, la Orquesta Sinfónica. Ya el maestro Sojo pues había consolidado, yo creo que él realmente es el que consolida digamos, la personalidad de la escuela. Es difícil imaginar esta escuela pues sin referirse al maestro Sojo. Es una escuela que tiene muchos años, fue la primera en el país, ya tiene 140 años funcionando. La escuela albergó en su sede y fue testigo del nacimiento de las organizaciones musicales más importantes en la historia del país. Por una parte, la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Aquí nace la Escuela de Composición con el maestro Sojo. Al calor de lo que ya ocurría en la escuela, que era lo que se terminó llamando el Movimiento Nacionalista de Composición, en el cual participaron una enorme cantidad de compositores que escribieron música para esa orquesta, para que esa orquesta interpretara esas obras. Se forma la primera coral importante como lo fue el Orfeón Lamas. Y también estos compositores se dedicaron a escribir música para ese coro, para ese orfeón, que era un orfeón muy grande, del que formaban parte muchos de los alumnos del maestro Sojo. Fue formalizada la guitarra como estudios musicales en esta escuela en el año 1932, una época bastante remota, ¿no? Entonces, toda esa gran generación de artistas, Alirio Díaz, Rodrigo Riera, Antonio Lauro, Antonio Esteves, Evencio Castellano, José Antonio Abreu, toda esa gente fue formada por el maestro Sojo directamente. El nivel académico es de excelencia. Nuestros alumnos egresados de la Escuela Superior de Música José Ángel Lama son instantáneamente aceptados en cualquier instituto musical o universidad del extranjero. Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista artístico estamos haciendo un trabajo arduo, tan arduo que aún y a pesar de que no hay publicidad, de que no hay, digamos, una difusión muy grande de lo que nosotros hacemos, tenemos un auditorio lleno de gente aspirando a entrar aquí, de manera que cada inicio de año escolar audicionan entre 700 y 800 muchachos, lo que dice
de alguna manera que la escuela conserva, parte de ese esplendor que yo digo que hay que recuperar, pero cuando hablo de que hay que recuperarlo me refiero más a su infraestructura, al problema de la edificación, que como es patrimonio histórico de la nación merece además que ese rescate se realice. La escuela apunta con el proyecto que hemos entregado, el cual ha sido aprobado por el Instituto del Patrimonio Cultural, a su consolidación física, es decir, el rescate del elemento histórico que pervive con nosotros, y a su vez la proyección a futuro a través de un edificio nuevo que va a funcionar justamente en lo que nosotros llamamos el lado sur de la parcela. Si logramos la restauración en su total con la escuela, aquí se podrían hacer estudios de musicología. Nuestra escuela va a ser el centro de, digamos, rescate y proyección de nuestra herencia como tal, la herencia que tiene la escuela. O sea, aquí nosotros tenemos un patrimonio documental de altísimo valor. Como es la única institución que tiene elementos y partituras de la colonia y todo, se puede, esa es nuestro norte, hacer una parte de formación para los alumnos de musicología o de cualquiera de esas instituciones que estén interesados en saber el origen, en saber la historia de la colonia a nivel musical. Todos esos elementos los estamos manejando ahorita. Todos somos aquí músicos y todos tenemos una visión que es mantener la calidad que siempre ha tenido esta escuela. O sea, esa es nuestra principal visión. Y nuestra misión es lograr ese objetivo. Ok, lo que quería contarles respecto a la fachada es lo siguiente. Allí hay tres esfinges, tres imágenes, tres cabezas. Las que están en el extremo izquierdo y en el extremo derecho son dos musas. La musa de la poesía y la musa de la música. Euterpe y Erato. Hace un tiempo salió en la prensa un artículo de un arquitecto, Jania Gómez, y ella contaba de un largo recorrido que hizo por la ciudad buscando la imagen de la diosa de la fortuna, porque le resultaba inexplicable que en una ciudad como Caracas, en la que la influencia de Antonio Guzmán Blanco se ha hecho imperecedera precisamente por la existencia de casas como esta, del Teatro Municipal, del Teatro Nacional, de tantas edificaciones, de lo que es hoy en día el edificio de la Asamblea, le resultaba inexplicable que la imagen de la diosa de la fortuna no hubiese llegado a la ciudad. Entonces ella contaba en ese artículo que hizo recorridos buscando la imagen en las fachadas, entró a todos los edificios públicos a ver si en alguno de los bustos de los edificios públicos estaba la diosa de la fortuna. Para nosotros, para mí particularmente, fue muy conmovedor cuando ella cuenta y pone en el artículo la foto de la fachada de lo que yo llamo mi casa, que es la escuela. Pone esa fachada en la fotografía y dice: encontré la diosa de la fortuna.